Cordial saludo, una vez más les habla William Sandoval. En esta oportunidad pues vamos a darle estilo a nuestro formulario de contacto. Vamos a ir aquí en Visual Studio y vamos a crear un archivo, digamos que independiente un momento, para dedicarlo solo a estilos de nuestro formulario. Contacto video.css. Recordemos que lleva la extensión CSS en nuestro archivo de estilos. Aquí ya nos lo abrió. Entonces ya tenemos nuestro HTML, nuestro CSS. Recordemos también que debemos enlazar nuestro archivo CSS con nuestro HTML. Y que la forma de hacerlo es en nuestro head, donde tenemos todos estos atributos y etiquetas que permiten que nuestro navegador funcione. En este caso vamos a utilizar la etiqueta link. Aquí ya nos dice que está relacionado con una hoja de estilos y nos pide el href, que va a ser la ruta donde tenemos nuestro formulario. En este caso lo llamamos contacto y aquí ya no lo detecta contacto video CSS. Teniendo en cuenta lo anterior, analicemos un poco el formato. Sabemos que tenemos nuestra etiqueta main y en nuestra etiqueta main tenemos una etiqueta div. A esta etiqueta div podríamos trabajarlo de varias maneras, pero vamos a ver la importancia de crear clases. Ya lo hemos trabajado anteriormente. Démosle una clase, miremos un contacto por aquí. Form contact. Voy a utilizar este mismo nombre. En nuestra división, bueno, empecemos con esto. Vamos a ir a nuestro editor, al archivo CSS. Recordemos que tratamos de eliminar los comportamientos, configuraciones que tiene el navegador por defecto, que eso se hace con la etiqueta asterisco, que vamos a decirle que el margen sea 0. Ahorita vemos qué ocurre. Ya se notó aquí que se pegó todo el contenido totalmente a la izquierda. Vamos a decirle también que el padding sea 0. Vamos a decirle que box sizing, el tamaño de nuestra caja, decimos border box. Hasta el momento no tenemos nada diferente a lo que hemos realizado. Nosotros tenemos un body, un header, un main, un form. Recordemos que nuestro formulario está centrado y que no ocupa el ancho de la pantalla. Empecemos a jugar con estas características a ver qué obtenemos. Nosotros estamos en la etiqueta main. Luego de la etiqueta main creamos una clase. Vamos a utilizar la clase para no tener inconvenientes con algo otra división. Recordemos que las clases se indican con punto. Y miremos nuestra pantalla. Digamos que el ancho es el 100%, trabajémoslo con un 60% y vamos a darle margen
para poderlos entrar. Esa es una de las estrategias que habíamos empleado anteriormente. Entonces le voy a decir ancho con la palabra weight y voy a decirle que dejémoslo en 70%. Recordemos la importancia de los porcentajes para el concepto responsivo. Esto nos ayuda mucho. Listo. Ahora, démosle un margen. El atributo margin nos ayuda si nosotros tenemos un 100% de nuestra pantalla, ocupamos el 70% para nuestro formulario, quiere decir que nos queda un 30%. Si le vamos a dar un margen, en este caso sería el margen izquierdo o margin left, entonces digámosle que el 15%. Y veamos qué ha ocurrido. Se ha centrado nuestro formulario. Tenemos aún descentrado el título y digamos que tenemos algo importante aquí. Es que hemos hablado del concepto de elementos en bloque y cómo cuando creamos un elemento, este ocupa el ancho de la pantalla, así la parte visual no ocupe todo el espacio. Ocurre algo diferente con estas etiquetas label, las etiquetas input. Si analizamos un poco, se están organizando una al lado de la otra y en nuestro formulario está uno debajo del otro. Entonces empecemos a trabajar con los label y con los input. Les vamos a dar un display block y vamos a analizar si con eso logramos que se visualicen uno debajo del otro. Démosle label, démosle display block y podemos ver qué ha ocurrido. Ya nuestro formulario adoptó otra organización, pero veamos que los labels, como lo que nos ha obligado o que ha hecho que los demás elementos se corran son los labels, es lo único que hemos modificado. Veamos con las herramientas de desarrollador. Miremos, abramos aquí a la derecha, estamos en un div, estamos en el formato y estamos con la etiqueta label. En este caso está de nombre. La selecciona y la vemos que va de lado a lado. Miremos apellidos, label. Listo. Miremos cuál sigue. Veamos algo interesante. Tenemos una división y como hemos trabajado los labels, en este caso también se nos afectó, nuestros checkbox se vieron afectados. Pues no, pues digamos que no veo inconveniente en que quede el puntico encima y la etiqueta en la parte inferior, pero puede generar confusión. De pronto si está al frente cada uno de su respectivo elemento, fuese más fácil de detectar. Al igual que aquí en seleccione sus intereses, podríamos hacer lo mismo y podríamos dejarlo para que se vea en línea y no ocupar todo ese espacio. De paso, mejoramos la organización de nuestra página. ¿Qué otra cosa? Nuestro título. Cerremos esto. Volvamos. Para ver qué está pasando, podríamos darle un borde a nuestro container. En este caso, digámosle que border. Vamos a decirle que de un píxel, pero antes digámosle que de estado o que solid
sólido de 1 píxel y démosle un color. Démosle chocolate que lo hemos utilizado anteriormente. Ya podemos ver cuáles son las dimensiones de nuestro formulario. Veámoslo en pantalla completa y sabemos hasta dónde se está extendiendo. Entonces, a nuestro label podemos darle un margen para que empiecen a separarse, digamos, de las entradas como tal. Digámosle margin, y digámosle que un rem por el momento. Volvamos acá, como vemos ya se ha separado. Trabajemos con nuestras etiquetas input. O miremos algo interesante aquí y es que las etiquetas input, si recuerdan, podemos utilizar los mismos atributos. Queremos que tenga el mismo comportamiento que los labels, entonces podemos utilizar esta misma configuración haciendo uso de una coma y luego nuestra etiqueta input la indicamos y vemos que ya se organizó. Nos queda pendiente este select, que es una etiqueta totalmente diferente. Podemos cambiar el tipo de letra para los labels, pero ese tipo de letra podríamos utilizarlo para todo el formulario. Miremos a ver si tiene algún efecto si colocamos la fuente de la familia aquí con font family y dejémoslo como Arial. Efectivamente ya nos cambió todo lo que hay internamente. No me fui con las etiquetas, sino directamente con todo lo que el contenido que haya en ese contenedor. Listo. Podemos decirle al label, si quisiéramos una configuración solo para el label, podríamos decirle que le dé un grosor a la fuente, que en este caso es con font weight, y vamos a decirle que bold sería como, recuerden el atributo que indicamos con B, sería como para la negrilla, pero aquí nos da diferentes opciones con valores numéricos. Podemos dejarla en 600. Veamos qué ha ocurrido. Vemos que ya está un poco más negrita nuestro formulario. Y como estamos haciendo uso de nuestras etiquetas, en este caso podríamos arriba en Font Family, para que todo mantenga un mismo formato, decirle color y agregámosle color a nuestro contenido. Dejémoslo un poco más oscuro. Listo. Adicional a esto, recuerden que podemos darle un borde redondeado a las esquinas de nuestro formulario con el atributo border radius y vamos a decirle que un rem, que serían más o menos 14, entre 14 y 16 píxeles en este caso. Listo, ya tenemos esa apariencia redondeada. Tenemos como tal ya los enunciados, las etiquetas. Vamos a mejorar la apariencia de nuestros inputs y vamos a decirle a los inputs que tomen un ancho, un width. Miremos qué ocurre si le damos el 90%. En este caso tomaría el 90% del ancho del formulario. Listo. Ya
lo tenemos, se ve muy angosto, démosle una altura. La altura, la damos con el atributo height, vamos a decirle que 1.5 rem, no cambió mucho, veamos cómo se ve en pantalla completa. Está algo pequeño, no sé, mejorémoslo. Pues ustedes en sus diseños se encargarán de dar el tamaño apropiado. Voy a aumentarle un poco el tamaño para que pues veamos qué ocurre. Listo, lo tenemos en 2 y pues considero que tiene una mejor apariencia. Sin embargo, no se ha centrado bien. Vemos que aquí al final queda un espacio, digamos que un margen diferente que al inicio. Entonces, ya miramos cómo podemos corregir eso porque pues yo creo que este espacio es más que suficiente para dos nombres, al igual que apellidos. Entonces podríamos mejorarlo. ¿Qué podemos hacer? Aún nos queda por a nuestros input podríamos también aplicarle el atributo de border radius si queremos redondear un poco su contorno. Vamos a decirle que 0.5 rem y efectivamente ya lo tenemos redondeado. Listo. Eh, bueno, miremos a ver. Este me parece que las entradas tipo date están, digamos que muy anchas. Realmente no necesitamos, pues lo podríamos dejar así, pero no sé. Pero bueno, no es tan importante. Digamos que ahí puedo trabajar, colocar una fecha y colocar una hora. Aquí selecciono AM o PM y ya lo está haciendo correctamente. Entonces enfoquémonos de pronto en la etiqueta de género. Vamos a ver qué tenemos en nuestro HTML. Eh, hay una división. A esa división generémosle también una clase para separarla, digamos, de lo que ocurre en el interior. Una clase, vamos a llamarlo género, y vamos a ir a CSS, vamos a decirle punto género porque es una clase. Vamos a cambiar la forma en la que se están viendo los elementos. Vamos a decirle display flex, a ver qué hace. Y efectivamente nos ha colocado un elemento al lado del otro. Pero pues conviene, en este caso conviene centrarlos. De pronto se puede cambiar un poco el tamaño del botón como tal. Recuerden que el botón, en este caso, nuestra entrada, es este círculo y la etiqueta viene enseguida. Entonces, poniendo en práctica lo que hemos visto, tenemos display flex. Vamos un momentico aquí. Bueno, aunque ahí es muy diciente, pues realmente es lo que tiene que ver con género. Entonces, dejémoslo así un momento, vamos a ver, vamos a centrar. eh, en género yo le puedo decir que los ítems, vamos a mirar cuál nos
nos justifica el contenido. Vamos a decirle que al centro y vamos a ver qué ha ocurrido. Aún no se ha separado. Digamos que no vemos un comportamiento apropiado, pero también puede ser porque creamos unas reglas para los input. Recuerden que este botón es un input. A eso ya le asignamos unos márgenes, al igual que a las etiquetas. Y digamos que para este caso sería conveniente modificar el comportamiento de margen de esas etiquetas. Quitemos esto un momento aquí. Y vamos a ir a punto género. Vamos a ir al label. Y vamos a ir a eh, input. Vamos a decirle que margin. Y vamos a reducir. Miremos qué margen teníamos. Un rem. Digámosle que margen la mitad. 0.5 rem. Miremos a ver si ha tenido algún efecto. Aún no pasa nada. Miremos a ver qué ocurre. Miremos solo con el label. Aún no nos muestra nada. Estamos trabajando con tratando de mejorar las etiquetas. Pero miremos algo que no he hecho aquí. Nosotros todo lo tenemos más o menos en porcentajes. Miremos qué pasa si a esta división género le doy un ancho. No le he asignado un ancho, entonces se puede estar tomando todo el ancho del formulario. Voy a decirle que el ancho del formulario del 100% del total va a tomar, digamos que el 70% del ancho de nuestro formulario. Miremoslo acá. Y efectivamente ha sido una manera más sencilla de pronto de corregir esta tarea. Los botones me parece que están muy grandes. Entonces quitemos esta margen a ver si tiene algún efecto que habíamos colocado para los. Quitemos la margen, coloquémosle al label no, sería, hagámoslo al input y vamos a decirle que un ancho, un width de un rem, a ver qué efecto tiene. Efectivamente, ya nos cambió, nos modificó el tamaño y creo que se ve mucho más elegante. Algo muy sencillo, pero considero que efectivo. Tenemos nuestra etiqueta de correo electrónico, tenemos nuestra etiqueta de teléfono, eh, tenemos algo que vimos es que estas etiquetas trabajé el ancho con porcentajes. Si en algún momento desean cambiarlo, siéntanse libre de hacerlos. Ustedes quedan en el formulario a su gusto. Tenemos correo electrónico, tenemos teléfono. Venimos con una división. Seleccione sus intereses. Vamos a mirarlo aquí en HTML a ver qué es lo que hay allá. El correo electrónico, seleccione sus intereses. Y aquí tenemos también otra división. Vamos a ponerle una clase. Vamos a llamarla intereses para facilitar la comprensión. Y vamos a irnos aquí, vamos a decirle punto intereses.
Y en intereses, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un margen porque es el contenedor general. Vamos a decirle que margin y vamos a decirle que apenas un rem. Veamos qué ha ocurrido. Efectivamente, ya aquí se separó del borde. Ideal, lo mismo que hicimos ahorita con nuestros elementos de género. Eh, Podemos hacerlo de manera que se alineen, pues teniendo en cuenta que tenemos un ancho suficiente. Entonces, digámosle a intereses la manera en la que queremos que se vea. Entonces, display flex. Veamos el efecto. Ya tenemos, digamos que de una mejor manera nuestra selección, pero el título está dentro de la etiqueta e indudablemente nos, al darle display al contenedor, entonces nos afecta todo. Vamos al HTML y digámosle que saquemos de aquí este H3 que sería el título y pongámoslo fuera. Veamos qué ocurre. Como está por fuera, él inmediatamente se fue contra el borde. Pero ya tenemos, digamos que nuestros tres ítems listos para organizar. Organicemos el título antes de que lo perdamos de vista. Para organizar el título, digámosle que punto intereses H3, que es nuestro título, va a tener un margin de un rem, que es lo que hemos utilizado para los demás elementos. Veámoslo, aún no lo ha tomado, miremos a ver qué ocurre. Margin intereses H3, miremos aquí, margin, no, ya no lo toma, no es un H3, porque yo lo estoy tomando desde intereses y resulta que este H3 viene de fuera, entonces puedo incluir este H3 donde haya utilizado el margen de los input y los label. Vamos a mirar. Hagámoslo de una manera sencilla. With donde hay margen, label input y aquí, coma H3. Eliminemos este H3 que tenía yo aquí abajo. Y veamos qué ha ocurrido en el formulario. Efectivamente ya tenemos el margen correcto. Y hagamos lo mismo que hicimos con los botones de tipo radio. Nosotros utilizamos la etiqueta punto intereses. En este caso son checkbox. Miento. Intereses. Input. Los inputs que tenemos en esta edición son de tipo checkbox, pero la etiqueta principal es el input. ¿Qué vamos a hacer con estos? Darle un ancho. Y lo que hicimos con el radio button fue darle la mitad de la unidad de medida que estamos utilizando, 0.5 rem. Pero bueno, tiene un efecto demasiado eh, grande. Nos deja nuestro elemento demasiado pequeño. Pongámosle un 0.8 a ver qué efecto tiene.
aún está pequeño. Entonces, por defecto nos estaba dejando ese elemento muy grande. Yo creo que con un rem, al igual que la margen, nos queda muy bien. Veámoslo. Y efectivamente ya tengo organizado nuestros botones, nuestras entradas de checkbox. Y las puedo seleccionar o no de acuerdo a lo que el usuario desee compartirnos. Tenemos nuestro radio button que indudablemente, si recuerdan, solo puede seleccionar uno. Hay algo que nos faltaría aquí, de pronto sí sería bueno colocarle un label para hacer referencia al género, aunque pues creo que es disidente como tal cada una de las etiquetas de nuestros radio button. Eh, Tenemos este botón de selección, falta un label para indicar, digamos, algo que hace ese botón. Miremoslo a ver. Este botón, vamos a nuestro HTML, es un select, vamos a utilizar, ya vimos que utilicé un H3 y que ya tiene margen, entonces utilicemos de nuevo esa etiqueta y vamos a decirle seleccione una opción. Dejémoslo como con dos puntos para que se vea. Indudablemente, mira, aquí lo tenemos, selecciona una opción. Ahora vamos a nuestro CSS, trabajemos con nuestro botón y ya sabemos que este botón corresponde a la etiqueta select. Y vamos a darle a esa etiqueta el margen que hemos utilizado para todos nuestros elementos. Veámoslo nuevamente, ya se ha separado, ya. Ese es un botón de selección. Digamos que yo podría darle un color, pero al background como tal, al background del botón, digámosle que café, a ver qué apariencia toma. No me gusta mucho, démosle otro color, bajémoslo aquí, un naranja, listo. Pero este botón se ve muy pequeño, entonces podemos jugar con sus atributos tanto de ancho. Démosle 2 rem a ver qué hace. Yo creo que es muy pequeño, efectivamente. Démosle 10 rem, queda demasiado grande. Entonces trabajemos con la mitad, 5 rem. Efectivamente ya lo tenemos un poco más pequeño, pero el alto, al alto lo podemos, no, lo podemos dejar así y podemos utilizar otra propiedad para que el botón tome un tamaño un poquitico más grande, que podría ser el padding. Entonces el texto que tiene el botón, al tener padding, va a hacer que haya una separación entre el texto y el extremo, y de esa manera podemos obtener, digamos que una apariencia eh, en tamaño mejor para nuestro botón. Aquí lo tenemos, me parece que queda muy grande, entonces démosle un padding más pequeño a este, démosle 0.6, a ver qué ocurre. Uno en la mitad, se ve más pequeño. Y algo que podemos trabajar con ese botón que sí hemos empleado anteriormente es la característica del border radius, que nos va a ayudar, digamos, a mejorar su apariencia. Démosle border radius 0.5 rem. Ya le cambiamos la apariencia
Me parece que queda mejor. Listo, tenemos nuestro password. Este espacio pues ya, pues así está bien. Pendiente, aquí queríamos crear algo, pero pues realmente creo que hemos hecho uso de la mayoría de etiquetas. Entonces, dejémoslo así. Seleccione una opción. Mm, tenemos un detalle, nos falta organizar este campo de texto. Recuerden que el campo de texto tiene la etiqueta text area y este text area podemos trabajarlo también con un margen de un rem, pero además de eso vimos como con HTML le dimos un ancho y un alto. Digamos que el alto está bien, pero pues el cuadro se ve muy pequeño, sería, considero mejor dejarlo que abarque el ancho, digamos, del formulario, igual que los input. Entonces, bueno, yo aquí quería hacer esto de manera independiente, pero estaríamos repitiendo de cierta manera código. Miremos qué ocurre con los input y los label respecto al ancho. Input, input label, input label. Tengo el 90% con los input. Display block. Trabajaría de pronto con los input y podría colocarle aquí el text area. Miremos qué ocurre. Efectivamente, quedó más ancho, pero perdimos la vista de las filas como tal. Aquí podemos ver que pues sigue escribiendo, pero no está incrementando su tamaño, sino que se pierde todo el texto. Entonces, de pronto no es buena idea hacerlo acá. Eh, text area, margen y démosle entonces un ancho. Y digámosle que el 90%, a ver qué apariencia toma. Y efectivamente vemos que nos muestra ahora sí todo el texto que había digitado. Limpiemos. Vamos llegando, digamos que a un final interesante con nuestro formulario, aunque hemos dado forma a la mayor parte de sus elementos. Tenemos aquí un botón, pero resulta que este botón no tiene, como este tipo input, él tiene un ancho, pero en este caso no tiene color, no tiene tampoco un texto que nos indique qué va a ser. Y vamos a ver en nuestro HTML a qué se debe ese comportamiento. Tengo mi entrada input, aquí le di tipo botón. En realidad este no es un tipo botón, sino submit. Recuerden que la acción del formulario es submit, que es lo que le indicamos al formulario aquí arriba. Entonces, de esta manera asociamos la acción del usuario, el clic, a esa acción como tal. Entonces, digamos que vamos a cambiar este valor que trae por defecto de enviar consulta y vamos a decirle que eh, esto se hace con la propiedad value de valor y vamos a decirle simple y sencillamente que es enviar. Como podemos ver, ya nuestro botón dice enviar, pero vamos a trabajar con nuestro CSS
generémosle una clase, digámosle input. Mm, oh, no, no hay lío, dejémoslo así por el momento, pero sí, digámosle que es de tipo submit, value enviar y digámosle que es de la clase, vamos a decirle enviar, porque es lo que hace nuestro botón. Y vamos sí a darle unos estilos. Démosle estilo a nuestro class, dijimos punto enviar. Y digamos que ese botón va a tener un fondo, o sea, un background color. Y démosle un background color, ¿cuál hemos utilizado? Chocolate, a ver qué ocurre. Miremoslo aquí. Y cambiémosle el color a la fuente. Recordemos que solo con el atributo color le vamos a decir, por ejemplo, este antic. Vamos a ver qué ocurre. Ya dice enviar. La misma podemos hacer con este botón aquí arriba. Este botón aquí arriba quedaría mejor con el texto en blanco. Pero eso lo podemos hacer luego. El tamaño de la letra está muy pequeño. Démosle un font size. Digámosle que un rem. A ver qué tamaño toma. Se ve bien. Quitémoslo un momento. Miramos a ver cuál es la diferencia. Sí, efectivamente. Se ve mejor. Y vamos a darle un grosor para que se vea un poco más. Vamos a darle un font size, un font weight, perdón, que parece el grosor. Démosle uno de 500, no tan grueso. Ya lo tengo en 500, pero pues realmente se ve como muy sencillo. Démoslo en 700. Ya se ve un poco más grueso. Ya vemos la diferencia, digamos, con este Submit. Él automáticamente genera una acción. Cuando le damos clic, él trata de enviar los datos del formulario. Pero eh, eso se hace en HTML y ya cuando nosotros trabajamos con PHP o JavaScript, pertenece a otro atributo de nuestro formulario. Aquí la acción dice que va a enviar, pero nosotros tenemos que decirle cómo. Y aquí se le agrega un atributo que es el método y los dos métodos, o bueno, dos más aplicados, porque en realidad hay más, que se aplican en las peticiones en el navegador que se conocen como peticiones HTTP. Está el método post y el método get. Y entonces digamos que esto es lo que va a permitir capturar los datos que lleva este formulario atrás haciendo uso de JavaScript y haciendo uso de PHP. Cambiemos, bueno, ya tenemos los métodos. Miremos qué podemos mejorar. Digamos que nos falta el título. Nos falta el título, nos falta centrarlo, nos falta que haya una separación. eh, Podemos darle también bordes redondeados al campo de texto si lo desean, si no lo pueden dejar así. Eh, Algo que quiero, que me parece importante, el uso de los botones. ¿Cómo lo vamos a decorar? Eso es exactamente igual que lo que hemos visto con nuestro input. Vamos a nuestro archivo CSS, vamos a decirle que vamos a modificar nuestro elemento bottom. Vamos a decirle que bottom va a tener un background para ponerle un color y digamos que chocolate, creo que fue el que utilizamos para nuestro input. Ya lo vemos.
Hay algo que este botón no tiene, que es un margen. Démosle el margin que le hemos dado a todos los elementos. Efectivamente ya adoptó unos valores. Pero si quisiéramos que se vea igual que el de arriba, pues simplemente eh, hagamos el experimento. Vamos a eliminar este botón y vamos a agregarlo aquí a nuestra clase enviar para que esos atributos sirvan a los dos. Usamos la coma para separar y decimos button. Hay algo que falta en el punto enviar. No sé por qué no lo ha tomado. Ya nos tomó el color. Entonces seleccionemos este aquí. Digámosle que un margin. Seleccionemos margen y digámosle que un rem. A ver qué hace. Si no nos funciona rápido, pues lo dejamos separado. Un weight. Este tipo button. Miremos, tiene la característica y lo hemos hecho para que nos diera el ancho. De pronto sería deshacer esto que he hecho acá, tanto del margen, y para que quede igual, pues sería con la etiqueta input. Input lo tenemos aquí, input nos daría el ancho, pero tendría que agregarlo también en la parte inferior para que determine otros colores. Entonces, realmente como que en tema de código, pues de una u otra forma estoy repitiendo código aquí. Démosle un weight del 90%. De paso miramos qué ocurre. Ya tenemos, digamos que el ancho, démosle démosle el color. Yo sigo diciendo que esto lo podemos hacer acá. Control C. Eliminemos esto. Utilicemos, sí. Control B. Agreguémosle esto un width del 90%. Y algo que le falta a este es el atributo de margin. Digámosle que margin es de un rem. Font size. Este está tomando, es más ancho el de arriba. Aquí podemos replicar y podríamos agregarle un alto y decirle que 2 rem. Y con esto vamos casi igualando nuestro botón. Ahora recordemos que le dio un atributo border radius que fue de 0.5 rem. Y con esto creo que conseguimos nuestro cometido. Nos quedaría pendiente hacer una mejora al fondo de nuestro formulario. Si queremos darle color, ya hemos usado el atributo color que es para la fuente, pero no le hemos dado color, background color. Digamos que coral, a ver qué apariencia toma. Pero creo que se ve mejor con el chocolate.
aunque está muy oscuro. Recuerden que pueden abrir aquí la paleta de colores y seleccionar en cuanto a tono, color. Cambiamos un poco para esta presentación, dejémoslo azul. Ahí ya cambió, dejémoslo un poco más suave, pero no, este color pues realmente no juega mucho, digamos, con el tipo de letra que hemos elegido. Entonces volvamos aquí un poco. Creo que este es un poco más apropiado. Con esto hemos cambiado algunos atributos. Este botón Select, podemos cambiarle también los atributos de letra. Select lo tenemos aquí. Digámosle que color, para cambiar el color de la fuente, digámosle color y vamos a decirle este segundo que aparece aquí. Vamos a mirar y ya ha cambiado. Cambiemos, démosle font size, démosle 1.5 rem, a ver qué ocurre. 1.5, se ve muy grande, entonces dejémoslo en un rem. Digamos que ya de esta manera eh, se dan cuenta que cambia de color de acuerdo a la posición del puntero y que cambia de acuerdo a la elección que hayamos hecho. Prácticamente pues con esto hemos terminado nuestro formulario. Nos quedaría algo importante, que es cambiar nuestro título. El título nosotros lo tenemos, eh, en este caso contacto video, es un título, es un H1. Veamos, y como está hacia arriba, está fuera del encabezado, ubiquemos aquí nuestra etiqueta H1. Digámosle, cambiémosle el color y ya sabemos que es chocolate. Y para centrarlo, recordemos que estamos dentro de nuestra etiqueta main y miremos a ver si nos funciona el align items, que los alinea al centro. Parece que no tuvo ningún efecto. Analicemos nuestro HTML. Ya, indudablemente no lo va a hacer porque este formulario de contacto está en el encabezado. Digamos que en nuestro encabezado ya saben que irían otros elementos. Vamos a cortarlo aquí, vamos a dejarlo en el main. Vamos a ver qué efecto tiene. Aún se mantiene en la misma posición. Dejémoslo en el header y centrémoslo allá. Listo. Vamos aquí, ya sabemos que no es la etiqueta main, sino la etiqueta header. Vamos a decirle que alinee el texto y que lo alinee al centro. Listo. Algo que nos queda pendiente por hacer es decirle a esa etiqueta header, o démosle al H1. En este momento recordemos que solo tenemos un H1. Vamos a darle un margen para que no quede pegado a la parte superior de nuestra página. Y listo. De esta manera ya tenemos nuestro formulario con los botones. Aquí recuerden que él trata de ejecutar la acción de enviar los datos. En ese momento es cuando yo
el programador por medio del lenguaje JavaScript o PHP captura esa información. Veamos que falta una parte responsiva que lo que hemos manejado con porcentajes se adecua al tamaño ancho de la pantalla, pero hay unos elementos que no. Eso lo podríamos trabajar más adelante. Por el momento pueden ir trabajando, digamos que de esta manera, sus formularios y ya luego miramos eh, unos elementos CSS que nos permiten darle un comportamiento diferente a cada una de estas etiquetas para que cambien de tamaño o se organicen de una manera diferente en el caso de alcanzar determinado ancho la pantalla. O sea, va a jugar un poco más con el tamaño que ella tiene. Me queda de pronto mostrarles algo que podemos hacer aquí interactivo y vamos a nuestro HTML, vamos a ir a nuestro botón. Nuestro botón tiene atributos, también le podemos decir, podemos darle un action o podemos darle el action. El action no me funciona. Permítame un momento, miro acá. Ah, te olvidé esa función. Generalmente algo que vamos a ver más adelante es que hay diferentes tipos de eventos. Un evento es dar clic izquierdo, otro evento es dar clic derecho, un evento es esto que ocurre cuando yo paso por los enlaces. Hay una parte donde el puntero cambia de forma, como aquí cuando está dentro del texto de área. Entonces todo esto se detecta porque son eventos que ocurren dentro del DOM. El DOM es, eh, digamos que la manera en la que está organizado todo mi documento HTML y DOM corresponde como al dominio que tiene en este momento, que es tanto el ancho como el alto, cada uno de los elementos que yo he creado. Nuestro documento, como yo lo he expresado anteriormente, es todo lo que vemos en nuestra página. Y el DOM hace referencia a este documento y en la manera en la que se administran esos elementos. Es más o menos la traducción al español. Entonces, uno de esos eventos para el botón es que si hacemos clic, en caso de que clic, yo le voy a decir que ejecute un alert, que es algo de lo que de pronto vamos a tener conocimiento ya evolucionando en nuestros temas de programación. Como se darán cuenta, se ven iguales tanto el input como el button. Enviar, trata de enviar los datos, pero yo le di una característica, una función que se va a ejecutar en el momento que haga clic al botón. Y es esta. Es un alert, es un pop-up que aparece cuando le demos clic. Regresamos y tenemos nuestro formato finalizado. Pueden hacer muchas cosas, pueden cambiar de color, pueden incluso de fondo dejarle una imagen. Entonces, digamos que aquí en este caso iríamos a eh, nuestro contenedor, que es aquí tenemos background color. Recuerden que esto funciona en cascadas. Si yo le doy aquí background image, en este caso le voy a dar una imagen y le digo aquí tengo un elemento que es el que me permite traer esa imagen. Le doy image y le voy a decir que está en images. Permítame, no.
Me he perdido. Mm, Control espacio, no me funcionó con image. Image. Vamos a darle con URL entonces. Tengo imágenes y vamos a decirle la que nosotros hemos empleado para nuestro primer ejercicio. Recuerden que la tenemos aquí. También la utilizamos para fondo de nuestro formulario. Son libres, siéntanse libres de crear, de hacer, de ponerle sombras, diseños, mejorar. Realmente, pues sí, en Internet encontramos muchas cosas que de pronto nos facilitan, pero mi idea es que aprendan, al igual que yo lo he hecho, y que construyan conocimiento que, si es posible, enseñan a otras personas. Esta es una tarea muy bonita que se aplica no solo para programadores, ustedes pueden hacer esto para presentar una tarea en el colegio, en la universidad, y desde que tenga un navegador, una USB, puedo correrlo, ejecutarlo y verlo, darle interactividad, como vamos a ver un poco más adelante. Por el momento, agradezco toda su atención. Les deseo un feliz resto de día.